Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecidísimo día viernes, recordando que este es el día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Tenemos suficientes motivos para alegrarnos aún en medio de las tormentas, aún en medio de las dificultades. El Señor está con nosotros, somos salvos, somos sus hijos, Él nos ama con amor eterno, Él hace que todas las cosas obren para bien de los que le amamos a Él. Entonces no hay ningún motivo para estar tristes de este día que hizo Él, para que nosotros tengamos gozo y alegría de parte de Él. El día de hoy vamos a compartir una perla relacionada con una palabra, con una situación y una palabra, que es la palabra designados. En Números capítulo 1, versículos 50 al 53, la palabra de Dios dice: pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevan el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Dios acá está designando a los levitas. Realmente la palabra en hebreo significa que Dios está designando a los levitas para el servicio del tabernáculo. En el libro de Jonás también, en el idioma original, no dice que Dios hizo un pez para que se tragara a Jonás, sino que Dios designó al pez para que se tragase a Jonás, en Jonás 1:17. Pero también en el libro de Jonás aparece que Dios designó a una planta para que le diera sombra a Jonás, e igualmente designó el gusano para que se comiera la planta, y también designó al viento desértico que sopló del este para que esa planta terminara muriéndose. Y todo ello sucedió en el caso de Jonás para que conociera el corazón de Dios, como concluye el libro de Jonás en el capítulo 4, versículos del 9 al 11. Todo lo que, como vemos, los levitas, el pez, la planta, el gusano, el viento desértico, todo ello fue designado por Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo bueno, todo lo malo, todas las alegrías, las tristezas, los problemas, las victorias, las derrotas, las heridas, los rechazos, las pérdidas, el pasado, cualquier gusano o cualquier viento que venga en sentido literario a nuestras vidas, todas son cosas designadas por Dios. En el Salmo 139, versículo 16, Dios nos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios designó todas las cosas en nuestra vida, sin faltar ninguna de ellas en cada uno de nuestros días, para que esas cosas nos sirvieran a cada uno de nosotros para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para llevarnos al cumplimiento de sus planes para con nosotros. Cada uno de nosotros es un ministro designado de los que creemos en el Señor. Cada uno de nosotros es un ministro designado por Él. La palabra de Dios nos habla en 2 Corintios 5:18 que somos ministros de la reconciliación. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, ministros de un nuevo pacto. En Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16, para que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, versículos 18 al 20, para que discipulemos a otros. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, que somos colaboradores de Dios, lo mismo que en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Todo ello nos habla que somos designados por Dios para un plan que Él tiene con nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, para llevar a cabo sus propósitos, sus bendiciones, su llamado, su destino para con cada uno de nosotros, Dios designó
todas las cosas que se presentan en nuestras vidas como un instrumento para prepararnos y para llevarnos al cumplimiento de ese designio. Todas las cosas, al final de cuentas, resultan ser ministros de Dios para el cumplimiento de sus designios. Como lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, vamos a pasar por pruebas, pero todas esas pruebas serán para que seamos afirmados, perfeccionados, establecidos en Él. También en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, y en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y produce otras cosas más para prepararnos para ese designio de Dios para cada uno de nosotros. Recordémonos, usted y yo estamos designados por Dios para el cumplimiento de un propósito. En el Salmo 138:8 el Señor nos dice: yo cumpliré mi propósito en ti. De tal manera que todo, en principio, todo lo que nosotros pensamos que son problemas, al final serán revelados como esos ministros de Dios designados para llevarnos al cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Todo lo que sucede en nuestras vidas está designado por Dios para obrar para nuestro bien, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Por el otro lado, también para formar nuestro carácter, 2 Corintios 3:18, para perfeccionarnos, para que nuestra vida vaya en aumento como la luz de la aurora, Proverbios 4:18 y Filipenses capítulo 1, versículo 6, para prepararnos y para dirigirnos al cumplimiento de los buenos propósitos de Dios para nuestras vidas, de los buenos planes para darnos un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11. De tal manera que nosotros necesitamos vivir nuestras vidas como designados de Dios para cumplir un propósito de Él para nuestras vidas, un buen propósito para nuestras vidas. Nuestra vida no es un azar, no es una casualidad. Nuestra vida tiene un propósito en Él. Número 1, y todas las cosas que suceden en nuestra vida fueron designadas por Él para el cumplimiento, para prepararnos al cumplimiento de ese propósito. Todas las cosas buenas y todas las cosas que no nos gustan. Las cosas que no nos gustan al final terminan siendo buenas cosas, porque todo obra para bien de los que amamos a Dios. Todas las circunstancias de nuestra vida son designadas por Él para nuestro bien, así como nosotros fuimos designados para un propósito en Él para nuestro bien, y nuestra vida debe ser vivida o necesita ser vivida con ese propósito, con el propósito de cumplir el designio de Dios para nuestras vidas. Ahí es donde vamos a encontrar la bendición, la plenitud, la abundancia, la prosperidad, el gozo, la paz, la felicidad, el amor, en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido viernes, un abrazo para todos, feliz fin de semana, y el próximo lunes, si Dios lo permite, nos volvemos a reunir por este medio para otra perla en la palabra de Dios. Bendiciones y un abrazo para todos, que estén muy bien, y recuérdese, todos los días son los días que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Bendiciones.